La lluvia caía sin cesar toda la tarde, un velo gris cubriendo la calle Magnolia. Estaba tomando un té tibio en la cocina cuando sonó el timbre agudo insistente, demasiado urgente para un día tan tormentoso. Mis rodillas crujieron al levantarme de la silla, pero algo en ese sonido me hizo apurar el paso. Al abrir la puerta ahí, estaba mi hija Lorena con el cabello pegado a las mejillas y el abrigo empapado, como papel mojado. Detrás de ella, 4 pequeños con los ojos bien abiertos, la ropa húmeda y los zapatitos dejando charcos en el porche. «Solo 1 hora, mamá», dijo Lorena de sopetón. Su voz temblaba, pero no por el frío. Empujó una bolsa de pañales contra mi pecho con tal fuerza que me dejó sin aliento. «Necesito que los cuides solo 1 hora. Por favor», parpadeé tratando de entender lo que veía. Emiliano, alto para sus 8 años, cargaba una mochila que parecía pesar más que él. Clara, de 6, abrazaba un conejo de peluche con las orejas oscurecidas por la lluvia. Sofía, de apenas 4, tiraba del borde de su suéter demasiado delgado temblando. Y Valentín, mi pequeño nieto, de no más de 2 años, lloriqueaba desde su carriola con las mejillas encendidas. 1 hora, repetía aferrando la bolsa. «Lorena, ¿qué pasa?» Pero ella ya retrocedía sus ojos saltando hacia la calle como si huyera de sombras que yo no podía ver. «Te explico después», dijo las palabras tropezándose unas con otras. «Solo manténlos a salvo. Vuelvo pronto». Sus botas chapotearon contra el pavimento empapado mientras corría hacia su coche. El motor rugió. Los faros cortaron la lluvia. Y luego se fue. Sin un adiós, sin mirar atrás. Solo el eco de sus llantas desvaneciéndose en la tormenta. Los niños se quedaron helados en el porche con el agua goteando de su cabello. Emiliano levantó la vista hacia mí con un rostro más viejo de lo que sus años permitían. «Abuela, ¿a dónde va mamá?» No tenía respuesta. La garganta se me cerró, pero tomé aire con fuerza y los hice entrar. El calor de la casa nos envolvió, pero hizo poco para calmar sus temblores. Los llevé al comedor sacando cobijas del viejo baúl de cedro. Clara se aferró a su conejo meciéndolo como para calmarse a sí misma. Sofía pidió jugo con una voz temblorosa. Los llantos de Valentín crecieron hasta que lo saqué de la carriola y lo apreté contra mi hombro. Su cuerpecito temblaba, pero se calmó con el ritmo de mi balanceo. La bolsa de pañales descansaba pesada en el sillón donde la dejé. La abrí buscando comida, ropa, alguna explicación. Unos pañales, una muda de ropa, un par de barras de granola. Nada más. Excepto en el fondo. Un sobre blanco sellado, con mi nombre garabateado en la apresurada letra de Lorena. Me quedé helada. Mis dedos trazaron las letras irregulares. Mamá. El papel era rígido, más pesado de lo normal. No lo abrí. Algo en la forma en que estaba escondido me inquietó, como si Lorena lo hubiera dejado ahí a propósito. Un secreto doblado, entre pañales y migajas. Emiliano rondaba cerca observándome. Rápidamente guardé el sobre en la bolsa y la cerré. «Primero los ponemos calentitos», dije forzando un tono alegre. «Luego vemos qué hacemos con la cena». Calenté sopa en la estufa, el vapor empañando mis lentes, mientras los niños se acurrucaban en la mesa de la cocina. Emiliano ayudó a Clara a quitarse los calcetines húmedos. Sofía bostezó con los ojos pesados mientras Valentín golpeaba una cuchara contra la bandeja de su silla alta. Parecían tan pequeños en mi vieja casa, 4 vidas frágiles dejadas en mi puerta sin aviso. Mientras la tormenta rugía afuera, serví la sopa en tazones y los puse frente a ellos. Comieron rápido, con hambre, como si no hubieran probado bocado en todo el día. Verlos me partía el alma. Quería creer que Lorena regresaría tras esa hora, pero cada tic del reloj sonaba vacío. Esa noche guardé el sobre en el cajón de mi escritorio, fuera de la vista, pero nunca lejos de mi mente. Su presencia latía como un segundo corazón, una pregunta silenciosa que no estaba lista para enfrentar. La casa estaba demasiado silenciosa cuando los niños se durmieron acurrucados juntos
en la cama de huéspedes bajo pesadas colchas. Me senté en el comedor a oscuras, con la lluvia aún golpeando las ventanas, mi mano descansando en el cajón donde yacía el sobre. La voz de mi hija resonaba en mis oídos, solo una hora. Pero el camino de entrada seguía vacío. La lluvia no cedió esa noche. Golpeaba las ventanas como un recordatorio constante e implacable, como si estuviera de guardia conmigo. Aparté las cortinas más veces de las que podía contar, buscando faros en el camino. La silueta familiar de Lorena saliendo de su coche. Nada. Solo oscuridad y el constante correr del agua por el vidrio. Mi celular descansaba en el brazo del sillón resbaladizo de tantas veces que marqué su número. Cada llamada iba directo al buzón de voz. Su voz grabada alegre y despreocupada me pedía dejar un mensaje. Dejé 5, luego 10. Mis palabras empezaron duras. Lorena, llámame ahora mismo, pero se suavizaron hasta suplicar. Cariño, los niños están preocupados. Por favor, regresa. Los mensajes se acumulaban en el silencio. A medianoche, Emiliano seguía despierto mirando el techo desde el sofá donde lo acosté. Clara se acurrucó contra él abrazando su conejo como si sus ojos de botón pudieran protegerla. Sofía se había dormido sentada con la mejilla pegada a mi brazo. Valentín yacía en mi regazo, su respiración finalmente tranquila. Acaricié su cabello húmedo susurrándome. Más a mí que a él volverá. Tiene que volver. Pero el camino de entrada seguía vacío. Cuando llegó la mañana la tormenta pasó dejando un cielo desteñido y un patio lleno de ramas. Preparé café solo para mantener las manos ocupadas, el aroma llenando la cocina, mientras los niños despertaban. Emiliano se sentó a la mesa sin decir palabra. Clara preguntó por su madre. Sofía se frotó los ojos y lloró cuando no pude responder. Los abracé lo mejor que pude con el pecho pesado, por una impotencia que no sentía desde hacía años. Volví a revisar la bolsa de pañales esperando haber pasado por alto alguna pista. En el fondo de un bolsillo lateral bajo toallitas y una botella a medio vaciar, lo encontré un papel arrugado, escrito con la letra apresurada de Lorena. Gracias, mamá. Vuelvo pronto. Eso fue todo. Ni fecha, ni motivo, ni disculpa. Solo esas palabras como si dejar a 4 niños fuera igual que dejar ropa en la tintorería. Mis manos temblaron mientras doblaba el papel. Quería romperlo, pero en cambio lo guardé en el cajón con el sobre sellado de la noche anterior. Ambos pesaban como piedras. Las horas se alargaron. Hice sándwiches de crema de cacahuate y corté manzanas para los niños arrancándoles sonrisas donde podía. Emiliano insistió en ayudar untando la crema torpemente en el pan. Clara tarareaba a su conejo fingiendo no notar la tensión en el aire. Sofía coloreaba en papel de desecho con un bolígrafo viejo que encontró en mi cajón. Valentín gateaba así a mis pies estirando sus manitas pegajosas. Sus pequeños esfuerzos me estabilizaban más que el café. Cada vez que el piso crujía, cada vez que un coche pasaba, mi pulso se aceleraba. Pero los momentos pasaban y nadie llegaba. Al anochecer puse tazones de sopa otra vez, la misma receta de la noche anterior. Comieron sin quejarse. Los niños se adaptan más rápido de lo que creemos, pero sus ojos los delataban. Emiliano miraba la puerta como si con pura voluntad pudiera abrirla. Clara susurró. ¿Vendrá mamá esta noche? Sofía se aferró a mi manga silenciosa pero expectante. Valentín, demasiado pequeño para preguntar, solo me llamó mamá otra vez, la palabra cayendo de sus labios, con un peso que me cerró la garganta. Los acosté a todos en la cama de huéspedes, los 4 alineados bajo las colchas, que alguna vez fueron de mis propios hijos. Me senté junto a la ventana después de que se durmieron con las manos apretadas, la mirada fija en el camino que seguía oscuro y quieto. Lorena había prometido 1 hora. Habían pasado 24. La verdad me apretaba el pecho, no iba a volver. No esa noche. Tal vez nunca. Y aún así una pregunta me carcomía más afilada que el silencio de la casa. ¿Por qué mi hija desapareció
¿Y qué desesperación la llevó a abandonar a sus propios hijos? La segunda mañana sin Lorena empezó con 4 pares de ojos buscándome respuestas. Emiliano se sentó rígido en la mesa con la mandíbula tensa como un niño queriendo ser hombre. Clara jugueteaba con su conejo mordiendo su oreja. Sofía se aferró a mi manga como si temiera que yo también desapareciera. Valentín se retorcía en su silla alta con las mejillas encendidas tras una noche inquieta. No tenía respuestas sobre dónde estaba su madre, pero reconocía el hambre y el miedo cuando los veía. Mi experiencia como enfermera me había enseñado a moverme, aun cuando el pánico me arañaba el pecho. Primero el desayuno, dije forzando alegría en mi tono. Todo se siente mejor con la panza llena. Saqué cereal, leche y la fruta que me quedaba. Emiliano ayudó a servir cuidadoso de no derramar. Clara soltó una risita cuando Sofía salpicó leche en su manga. Valentín golpeaba su cuchara contra la bandeja hasta que la guía a su boca. Sus pequeños ruidos sorber, crujir, charlar llenaban el silencio que pesaba desde que Lorena se fue. Después los alineé en el baño enseñándole a Emiliano cómo ayudar a sus hermanas a lavarse los dientes. Clara se salpicó agua en la nariz. Sofía hizo burbujas en el lavabo. Me sorprendí sonriendo a pesar de la opresión en mi pecho. Había criado hijos antes, pero hacerlo de nuevo a los 67 se sentía como volver a correr un maratón sin entrenar. Por la tarde la casa estaba desordenada con crayones, cobijas y zapatitos. Preparé sopa otra vez. El ritmo familiar de cortar zanahorias y revolver caldo me anclaba. Emiliano pidió ayudar y lo dejé pelar papas. Clara tarareaba suavemente encaramada en un taburete. Sofía llevaba cucharas a la mesa como una mesera orgullosa. Valentín se aferró a mi pierna hasta que lo subí a mi cadera, equilibrándolo mientras revolvía. Mis brazos dolían, pero lo abracé más fuerte. Esa noche los acosté con las colchas hasta la barbilla. Emiliano susurró que vigilaría hasta que su madre regresara. Clara besó a su conejo y pidió que cantara. Sofía apretó mi mano negándose a soltarla hasta que su respiración se calmó. Besé sus frentes con el pecho henchido de una ternura feroz y dolorosa. Valentín se movió cuando intenté irme. Sus deditos me buscaron sus labios formando una palabra en la penumbra. «Mamá». El sonido me clavó al suelo. Me congelé con el corazón retumbando el dolor casi insoportable. Me incliné apartando sus rizos de la frente. Sus ojos ya estaban entrecerrados, la palabra escapando de su boca tan natural como el aire. No sabía el peso de lo que había dicho, pero yo sí. Me quedé hasta que su respiración se estabilizó. Luego salí al pasillo apoyándome en la pared para sostenerme. El título que me dio no era mío, no realmente, pero era lo que él necesitaba, lo que todos necesitaban. Y no podía decirle que no. En la quietud de ese pasillo comprendí que esto no era temporal. La ausencia de mi hija se extendía en algo más profundo que una hora más que una noche. La nota que dejó era una promesa vacía. El sobre con mi nombre pesaba en el cajón, un recordatorio de preguntas que no me atrevías a hacer. Por ahora lo que importaba eran 4 niños durmiendo bajo mi tejado. No tenían a nadie más. Lista o no me había convertido en más que su abuela. Era su enfermera, su madre, su guardiana. Y mientras la casa crujía firas a nuestro alrededor, me preparé para las batallas que aún estaban por venir, sabiendo que lo más difícil apenas comenzaba. La casa de los Morales en la calle Magnolia llevaba casi un siglo en pie, sus muros de ladrillo resistiendo tormentas y generaciones. Mis padres la compraron después de la guerra, criándome a mí y a mi hermano, bajo su tejado inclinado. Luego Lorena creció aquí, su risa resonando en los mismos pasillos que ahora vibraban con las voces de sus hijos. Desde fuera, la casa aún lucía orgullosa con su ladrillo rojo, enmarcado por molduras blancas, y un viejo roble extendiendo sus ramas en el patio delantero. Sus ramas habían sostenido columpios y fuertes secretos, sus raíces hundiéndose como si anclaran a nuestra familia. La casa cargaba recuerdos en cada crujido del suelo,
cada rasguño en el pasamanos. Era lo único constante en una vida que había visto demasiadas partidas. Pero con la constancia venía un costo. La propiedad había sido tasada en casi 5 millones de pesos, una cifra impresionante en papel, pero que sentía como una soga al cuello. Impuestos, seguros, reparaciones, todo sumaba más rápido de lo que podía seguir. El tejado goteaba desde hacía años, parchado más veces de las que quería admitir. La caldera gemía cada invierno, y cada gemido sonaba como advertencia. Solía imaginar vender la casa cuando me jubilara por completo. Mudarme a un lugar más pequeño donde no tuviera que subir escaleras con las rodillas doloridas. Pero ahora, con 4 niños esparcidos por sus cuartos, la idea era imposible. Esta casa ya no era solo mía, era su refugio, su escuela, su ancla. Las cuentas se acumulaban cada semana. Las compras para 1 se convirtieron en compras para 5, y eso significaba sacrificios. Corté el cable, evité citas médicas, dejé de comprar pequeños lujos café de la esquina, revistas en el mercado. Aprendí a estirar los guisados para 2 cenas, a remendar ropa en lugar de reemplazarla. Mi pensión pensada para años tranquilos se desvanecía en la mitad del tiempo. Aún así, había momentos en que la casa cobraba vida de nuevo. Emiliano y Clara se perseguían por el pasillo, sus risas resonando contra el yeso. Sofía dibujaba flores de tiza en el patio trasero, dejando la piedra brillante de color. Valentín gateaba de cuarto en cuarto, sus manitas rozando las paredes, como si necesitara tocar todo para hacer lo suyo. Esos momentos me recordaban por qué no podía soltarla, incluso cuando los números en mi libreta me decían lo contrario. La casa era su fortaleza, el único pedazo de estabilidad tras la traición de Lorena. Venderla sería como traicionarlos a ellos también. Por las noches, cuando los niños dormían y la casa estaba quieta, me sentaba en la mesa de la cocina con montones de cuentas y una calculadora. El roble afuera se mecía en la oscuridad, sus ramas rozando la ventana como recordándome su presencia, su permanencia. Mis manos temblaban mientras intentaba estirar los números lo suficiente. Carmen Valdez, mi vieja amiga, traía guisados y consejos. «Ni se te ocurra soltar esa casa», Elena me dijo una noche mientras doblábamos ropa juntas. «Esos niños necesitan raíces, y tú necesitas saber que sigues parada en tierra firme». Sus palabras eran firmes, pero el peso de la realidad apretaba fuerte. Lo cargaba en silencio, guardando mi preocupación como había guardado el sobre sellado de Lorena. Ambos esperaban el día en que me viera forzada a enfrentarlos. De día la casa era salvación con muros fuertes para sostener a nuestra familia remendada. De noche se alzaba como un libro de cuentas que nunca podía equilibrar, retándome a admitir que estaba superada. Y mientras las estaciones cambiaban, me preguntaba si esta casa seguiría siendo el refugio al que me aferraba, o si se convertiría en el arma que usarían contra nosotros cuando Lorena regresara. La primera semana pasó como una tormenta lenta, cada día cargado de preguntas que no podía responder. Despertaba con 4 caritas en mi mesa de desayuno, cada una, esperando dirección, consuelo, normalidad. Les di avena y tostadas, peiné sus cabellos, limpié sus manos e intenté sonar firme. Pero por dentro me desmoronaba. Por las noches, después de que se dormían en la habitación de huéspedes, me quedaba despierta escuchando los crujidos de la casa. El sobre en mi escritorio me susurraba en la oscuridad. Quería abrirlo, exigir la verdad escrita dentro, pero el miedo me detenía. Fuera lo que fuera que Lorena había dejado, no iba a explicar por qué no había regresado. Para la 7ª noche mi cansancio era algo vivo que me aplastaba. Mis manos dolían de cocinar, fregar, doblar ropa. Mis rodillas palpitaban de agacharme tantas veces a recoger juguetes. Mi pecho dolía más que nada por el peso de fingir que no tenía miedo. Esa noche llamé a Carmen. Había sido mi mejor amiga desde la escuela de enfermería,
y aunque me había acompañado en nacimientos y funerales, dudé antes de marcar su número. Cuando su voz cálida y familiar contestó, casi lloré. Carmen, dije con la voz quebrándose. Se fue. Lorena los dejó aquí y no ha vuelto. Hubo una pausa, luego una inspiración brusca. ¿Los dejó Elena? ¿Cómo que los dejó? 1 hora, dijo. Solo 1 hora. Tragué fuerte. Ha pasado 1 semana. Nada más que una nota garabateada y una bolsa de pañales. Dios mío. La voz de Carmen se suavizó. ¿Y los niños? Están aquí. Creo que se están adaptando. Emiliano está callado. Clara se aferra a su conejo, Sofía llora por las noches. Y Valentín. Mi garganta se cerró. Ahora me dice mamá. Esperé su juicio, pero Carmen solo suspiró. Elena, siempre has tenido un corazón más grande que tus brazos. Pero esto ya no se trata de Lorena. Esos niños necesitan a alguien que no se vaya. Y esa eres tú. Sus palabras resonaron mucho después de colgar. Me senté en la mesa de la cocina mirando el teléfono en mis manos. Mi formación de enfermera me decía que debía llamar a las autoridades. Reportar a Lorena como desaparecida. Dejar que los servicios sociales intervinieran. Esa sería la opción sensata, la legal. Pero al imaginar a extraños llevándose a los niños de mi casa, separándolos en hogares de acogida, arrancándoles la poca estabilidad que les quedaba, mi pecho se apretó. No importaba lo que dijera la ley, sabía que estaban más seguros conmigo. Caminé a la habitación de huéspedes y me quedé en la puerta. Emiliano se había girado con un brazo protector sobre Clara. Sofía dormía acurrucada como gatito a sus pies. El pulgar de Valentín descansaba en su boca, su respiración suave y constante. 4 niños enredados como si fueran un solo cuerpo, un solo corazón. En ese momento la decisión se asentó en mí como una piedra cayendo en agua quieta. No los ibas a mandar lejos. Los cargaría sin importar el peso, sin importar los años. Cuando cerré su puerta, susurré en el pasillo oscuro. Ahora son míos. La casa crujió a mi alrededor como si entendiera lo que había prometido. Apoyé mi mano en la pared para equilibrarme afirmándome contra la verdad. Ya no era una mujer acercándose a un retiro tranquilo. Era madre otra vez guardiana contra tormentas, tanto las que golpeaban ventanas, como las que vivían dentro de las personas. Regresé a la cocina, deslicé el sobre más adentro del cajón y dejé mi mano ahí. Algún día enfrentaría lo que contenía. Pero por ahora no había espacio para preguntas. Solo decisiones. Y la que había tomado en silencio y con dolor daría forma a todos los días que seguirían. Las semanas siguientes fueron un torbellino de listas y agotamiento. Cada mañana empezaba con el roce de tazones de cereal, el correteo de piecitos en el suelo de la cocina y un coro de voces haciendo preguntas más rápido de lo que podía responder. Emiliano quería saber si podía ayudarlo con sus palabras de ortografía antes de la escuela. Clara jalaba mi manga rogándome que le trenzara el cabello como las niñas de los dibujos. Sofía buscaba un zapato perdido llorando como si el mundo se acabara sin él. Valentín se aferraba a mi pierna con el pulgar en la boca hasta que lo cargaba en un brazo e intentaba hacer todo lo demás con el otro. Las compras se convirtieron en mi primera batalla. Alimentar a una persona era manejable. Alimentar a 5 significaba llenar el carrito con leche, pan, huevos y lo más barato, al mayoreo. Aprendí qué pasillo escondía las etiquetas de liquidación, qué cajero. Era lo bastante amable para no comentar cuando contaba monedas. En la caja contenía la respiración hasta que salía el total, rezando para que no derrumbara el frágil balance de mi libreta. Las cuentas se apilaban en mi mesa de cocina en montones ordenados y acusadores. Electricidad, agua, impuestos de la propiedad. Las barajaba como cartas, pagando una y posponiendo otra, esperando que no llegaran avisos de corte. Cada sobre me recordaba que vivía de una pensión que nunca estuvo pensada para esta carga. Las visitas al médico añadían su propio peso. Valentín atrapó un resfriado que lo dejaba sibilante por las noches y me quedé despierta junto a su cuna,
contando cada respiración superficial. Clara necesitaba actualizar sus vacunas escolares. Sofía tuvo una infección de oído que la hacía llorar toda la noche, y Emiliano requería lentes cuando su maestra notó que entrecerraba los ojos frente al pizarrón. Mis instintos de enfermera me ayudaban a priorizar lo que podía, pero cada cita significaba copago recetas y horas en salas de espera, donde fingía no notar las miradas. Para cubrirlo todo tomé un trabajo de medio tiempo en la clínica local. La directora, una vieja colega, me miró con lástima antes de firmar los papeles. «Elena, ya no eres joven», dijo suavemente. «¿Segura que puedes con esto?» «No tengo opción», respondí. Así que trabajé por las tardes archivando expedientes, contestando teléfonos, a veces ayudando como enfermera de triaje cuando las cosas se ponían caóticas. Mis manos se acalambraban de escribir, mis rodillas dolían tras horas de pie, y cada noche llegaba a casa con un cansancio que me recordaba mis 20, no mis 60. La artritis quemaba en mis articulaciones como una advertencia que ignoraba. Aún así, los niños comenzaron a florecer. Los hombros de Emiliano se relajaron mientras se adaptaba Kitz a la escuela, su maestra, enviando notas sobre su curiosidad y determinación. Clara cantaba sola mientras dibujaba imágenes de nuestra casa con su conejo bajo el brazo. Sofía brillaba con risas cuando la elogiaba por poner la mesa sin que se lo pidiera. La tos de Valentín cedió, y una mañana corrió a la cocina con los brazos abiertos gritando «¡Mamá!», como si la palabra siempre hubiera sido suya. Era un caos constante y absorbente, pero era nuestro. La casa resonaba con voces otra vez, llena de pasitos y el olor de salsa de tomate cociéndose en la estufa. Por las noches, cuando finalmente me dejaba caer en la cama, cada parte de mí dolía. Pero me aferraba al sonido de sus risas como prueba de que el amor era suficiente para mantenernos juntos. Pero cuando abría los ojos cada mañana y veía el montón de cuentas sin pagar en el mostrador, me preguntaba cuánto tiempo podría estirar el amor antes de que se rompiera. La mañana que llevé a Emiliano y Clara a la primaria, mi corazón pesaba más que las mochilas en sus hombros. El edificio se alzaba con sus muros de ladrillo rojo y ventanas altas, la bandera ondeando en el viento otoñal. Los niños entraban en tropel sus charlas alegres y despreocupadas, mientras yo apretaba la mano de Emiliano, como si pudiera desvanecerse si lo soltaba. Dentro la secretaria deslizó un portapapeles por el mostrador, su sonrisa amable pero curiosa. Formularios de inscripción. Señora Morales. Necesitamos sus actas de nacimiento, cartillas de vacunación, contactos de emergencia. Había reunido todo lo que pude de la bolsa de Lorena, certificados arrugados, cartillas de vacunación, metidas entre toallitas. La secretaria alzó las cejas ante las fechas, pero asintió, y las grapó sin comentario. Apareció el director, un hombre con el cabello ralo y una voz demasiado alegre para un lunes por la mañana. Se agachó al nivel de Emiliano. «Entonces tú eres nuestro nuevo cuarto. ¿Listo para tu primer día?» Emiliano asintió con rigidez. Clara apretó su conejo contra el pecho y susurró. «¿Tendré clase de arte?» «Claro», dijo el director amablemente. Luego se volvió hacia mí. «¿Y usted es su abuela?» Tragué saliva. «Sí, por ahora soy su tutora». Sus ojos pasaron al papeleo, luego a mí. «¿Y su madre?» La pregunta cayó como un golpe, aunque su tono era casual. El calor me subió a las mejillas. Forcé una sonrisa que no sentía. «Está de viaje por trabajo», dije la mentira deslizándose de mi boca con una facilidad que no sabía que tenía. Asintió lo bastante satisfecho y llevó a Emiliano y Clara Sulliolest a sus salones. Los vi alejarse. Emiliano rígido y valiente, Clara saltando ligeramente, su conejo rebotando en sus brazos. El orgullo me jalaba, pero la vergüenza de mi mentira pesaba más. Esa tarde, al recogerlos, una joven maestra se presentó, sus ojos cálidos pero curiosos. «Señora Morales, los niños lo hicieron bien hoy. Emiliano es brillante y Clara tiene mucha imaginación». Luego bajó la voz casi dudando. «¿Sabe cuándo volverá su madre?» La mencionaron.
Apreté mi bolso más fuerte. Pronto dije suavemente: «Está de viaje de negocios». Las palabras sabían amargas. Me odié por decirlas, pero ¿qué más podía ofrecer? La verdad que Lorena los había abandonado. Se sentía como una traición propia, una que no estaba lista para que escucharan en murmullos en la escuela. En las semanas siguientes, las preguntas llegaron de diferentes formas. Otros padres en el parque preguntaban casualmente: «Oye, ¿y dónde está la mamá estos días?». Una enfermera en la clínica, al actualizar los registros de visión de Emiliano, ladeó la cabeza y preguntó: «La madre quiere una copia». Hasta el cartero, notando el aumento repentino de revistas infantiles y volantes escolares, bromeó: «¿Que los nietos se mudaron de planta?». Cada vez repetía la misma historia: «Está de viaje, está trabajando. Volverá pronto». Cada vez sentía las palabras clavándose más hondo como astillas. Por las noches, Emiliano preguntaba en voz baja: «Abuela, ¿de verdad va a volver mamá?». Le alisaba el cabello y le decía que solo estaba resolviendo cosas. Asintió, pero sus ojos me decían que no me creía. Clara dibujaba tarjetas con corazones y arcoíris y pedía enviarlas a su madre. Las metía en sobres y las enviaba a la última dirección que tenía, aunque sabía que regresarían marcadas como no entregable. Las mentiras los mantenían a salvo por ahora, pero pesaban más que las cuentas en el mostrador. Cada palabra falsa era una semilla plantada en un suelo que no podía controlar. Un día esas semillas brotarían y temía lo que podría crecer de ellas. Aún así sonreía frente a los niños y mantenía viva la historia, rezando para que me comprara tiempo, hasta encontrar un camino hacia adelante. Y mientras los acostaba con su confianza brillando en ojos cansados, no podía dejar de preguntarme si las mismas mentiras que decía para protegerlos serían algún día las armas que Lorena usaría contra mí. Las estaciones cambiaron, y con ellas llegaron los rituales callados de nuestra nueva vida juntos. El dinero siempre escaseaba, pero aprendí a hacer que la alegría estirara más que los pesos. Los cumpleaños, por ejemplo, se volvieron asuntos sencillos con globos de la tienda de todo a 10 pesos y pasteles que horneaba desde cero. Emiliano cumplió 9 con betún de chocolate embarrado en su sonrisa. Clara le cantó una canción que inventó al momento, y Sofía aplaudió hasta que sus manitas se enrojecieron. Valentín correteaba alrededor de la mesa robando mordidas cuando nadie miraba. Por un momento la casa se sintió completa, como si nunca hubiera conocido la ausencia. La ropa venía de la tienda de segunda en la avenida principal. Los llevé un sábado dándole a cada uno un pequeño presupuesto. Emiliano eligió una chamarra azul un poco grande, pero que lo hacía verse orgulloso y mayor. Clara giró en un vestido con flores desvaídas, declarándolo digno de princesa. Sofía escogió jeans pequeños con parches brillantes en las rodillas, mientras Valentín apretaba un mameluco suave con camiones, más fascinado por las etiquetas que por la tela. Verlos desfilar sus tesoros por los pasillos me hizo olvidar por un rato lo flaca que estaba mi cartera. Las tardes se volvieron nuestro ancla. Tras largos días de escuela, mandados y trabajo en la clínica, nos reuníamos en la mesa del comedor. La mayoría de las noches servía espagueti, estirando la salsa con tomates extra y pan de ajo de panes de ayer. A los niños no les importaba. Sorbiendo fideos y riendo de sus caras manchadas de salsa, sus risitas rebotaban en las paredes. Emiliano fingía enrollar la pasta como chef. Clara intentaba silbar con su tenedor. Sofía inventó un juego donde calificábamos los sonidos de sorber, y Valentín golpeaba su cuchara como tambor encantado con el ruido. Una noche me recosté en mi silla viéndolos brillar bajo la luz cálida de la cocina. El sonido de sus risas llenaba espacios en mí, que creía vacíos desde hacía mucho. El orgullo me hinchó el pecho feroz y tierno a la vez. No había elegido esta vida, pero ella me había elegido a mí. Y en estas pequeñas dosis era suficiente para seguir adelante. Aún en esos momentos de alegría, la sombra de Lorena se cernía.
Me encontraba mirando hacia la puerta principal, cuando los niños reían demasiado fuerte, medio esperando que ella irrumpiera para reclamar lo que había abandonado. El sobre sellado en mi escritorio se sentía más pesado cada día, como si no contuviera solo palabras, sino la amenaza de su regreso. Quería creer que solo se había perdido, que volvería con una explicación y un plan. Pero la nota que dejó decía solo pronto, y pronto se había estirado, en meses sin rastro. Por las noches, después de acostarlos con cuentos, Emiliano siempre pedía algo sobre exploradores. Clara prefería cuentos de hadas, Sofía quería animales, y Valentín se dormía con el sonido de cualquier voz. Me sentaba sola en el comedor. La casa crujía así a su manera, pero ahora la oía diferente, como si se ajustaras a nuestro nuevo ritmo, siendo testigo de la frágil familia que tejíamos. Me sentaba con mi taza de té, enfriándose, pensando en el día que dejamos atrás y los que vendrían. El amor había encontrado su camino en las grietas de nuestras vidas, firme y terco. Pero bajo el calor el miedo hervía, susurrando que todo podía deshacerse en un instante. Y mientras escuchaba la suave respiración de los niños arriba, me preguntaba cuánto tiempo podría sostener esta frágil alegría antes de que el pasado tocara a nuestra puerta. La primera carta llegó en un sobre simple sin dirección de remitente. El matasellos tan borroso que no podía decir de dónde venía. Mis manos temblaron al abrirlo, medio esperando una disculpa, alguna explicación, una promesa de que Lorena estaba lista para reclamar a los niños que dejó atrás. En cambio, solo había una frase. «Mamá, necesito dinero. Manda lo que puedas a la dirección de abajo». Sin saludos, sin preguntas por Emiliano o Clara. Nada sobre Sofía o Valentín. Solo necesidad garabateada con los trazos apresurados de su letra seguida de un número de apartado postal en Morelia. La leí 2 veces. Luego la guardé en el cajón del escritorio con el sobre sellado que había dejado. Me dije que era solo una carta, que tal vez la siguiente tendría más. Pero cuando llegó la siguiente, un mes después, era lo mismo. Y la que vino después. Las cosas están mal. Necesito efectivo. Mándame 2.000 pesos. Rápido. No hagas preguntas, solo ayúdame. Siempre cortas, siempre desesperadas. A veces las palabras parecían dentadas, como si las hubiera escrito con rabia. Otras débiles, como si apenas pudiera terminar la página. Ni una sola vez mencionó a los niños por su nombre. Nunca envié dinero. No podía. Cada peso que tenía se iba en alimentarlos, vestirlos y criar a las 4 vidas que ella había abandonado. Aún así guardé las cartas, cada una doblada con cuidado y metida en la misma caja de sobres. No podía tirarlas, aunque cortaban más hondo que cualquier silencio. Cuando Emiliano preguntaba si había correo, sonreía y decía: «Solo cuentas». Cuando Clara dibujaba otro dibujo y pedía enviarlo a su madre, asentía mandándolo al mismo apartado postal, que no devolvía nada más que exigencias. La verdad presionaba mis labios cada vez, pero la tragaba. ¿Cómo podía decirles que su madre pensaba en pesos, no en cumpleaños? Que recordaba su propia supervivencia, pero no la de ellos. Los años se difuminaron y las cartas se espaciaron, pero nunca pararon. Cada vez que abría una, mi esperanza se encogía un poco más. Luego, una mañana de invierno, recibí una nota que me heló de una manera que las otras no habían hecho. «Todavía tienes la casa en la calle Magnolia. No olvides que me toca la mitad. Lo arreglaremos algún día». La leí 3 veces con el pulso retumbando en mis oídos. Por primera vez las palabras de Lorena no eran sobre efectivo inmediato, sino sobre algo más grande, algo permanente. La casa, nuestro hogar familiar, no era solo mía en sus ojos. Ya estaba sembrando semillas para un reclamo que haría años antes de que volviera a pisar Querétaro. Doblé la carta y la metí en la caja con las otras, mis dedos temblando. Quería quemarla, borrar su codicia antes de que envenenara la seguridad que tanto me esforzaba por construir. Pero una voz pequeña dentro de mí dijo:
guárdala. Algún día podrías necesitar pruebas de lo que realmente quería. Los niños crecieron, y con ellos mi determinación de mantener las cartas ocultas. Emiliano se volvió protector, siempre buscando grietas en mi sonrisa. Clara seguía escribiendo tarjetas a su madre llenas de arcoíris y sol. Sofía hacía preguntas directas que esquivaba con medias verdades. Valentín, demasiado pequeño para recordar mucho, creció, llamándome mamá, sin dudar. Ninguno necesitaba ver las palabras que Lorena enviaba, afiladas como cuchillos escondidas entre listas de compras y cuentas de servicios. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio, sacaba la caja y las leía otra vez, cada exigencia resonando más fuerte en la quietud. No eran solo cartas, eran susurros de una tormenta que aún se formaba, pistas de un ajuste de cuentas que rezaba nunca llegará. Pero en el fondo sabía mejor. La ausencia de Lorena no era el fin de su agarre sobre nosotros. Era solo el silencio antes de su regreso. Fue Emiliano quien primero captó los murmullos. Un sábado por la mañana lo encontré sentado en los escalones del porche con los hombros tensos. No levantó la vista cuando me senté junto a Saint-Étienne. La señora Ramírez hablaba con el señor Vargas ayer, dijo sin emoción. Dijeron que mamá se fugó, que nos dejó contigo. Mi garganta se cerró. La gente habla, Emiliano. No siempre saben toda la historia, pero es verdad, no. Se giró, sus ojos más viejos que sus 15 años. No solo se fue de viaje, nos dejó. Alcancé su mano, pero la retiró cruzando los brazos sobre el pecho. Busqué palabras que calmaran sin romperlo. Tu madre tenía problemas, cosas que eras demasiado pequeño para entender, pero los quería, solo no pudo quedarse. Su mandíbula se tensó. Eso no es una respuesta. Se levantó de golpe entrando a la casa, dejándome con el peso de la verdad, apretando más que nunca. Esa semana Clara entró a la cocina mientras pelaba manzanas para un pie. Ya tenía 14. Sus ojos más suaves que los de Emiliano, pero igual de inquisitivos. Abuela empezó enroscando un mechón de cabello en su dedo. ¿Crees que mamá volverá alguna vez? Dejé el cuchillo con cuidado. No lo sé, cariño. Siempre dices eso. Levantó la mirada. Pero, ¿lo crees, Force? Una sonrisa que no sentía. Creo que estamos juntos ahora y eso es lo que importa. No discutió, pero el silencio que siguió llevaba su duda más fuerte que las palabras. Me decía a mí misma que los niños no necesitaban toda la verdad, que protegerlos era un acto de amor. Pero las grietas se veían, cada pregunta las ensanchaba, cada murmullo del exterior sacudía los muros que había construido. Entonces llegó el día en que todo cambió. Valentín tenía 12 años, larguirucho e inquieto, con una curiosidad que lo hacía adelantarse cuando lo recogía de la escuela. Esa tarde llegué tarde, atrapada en el tráfico tras un turno en la clínica. Cuando llegué a la esquina lo vi parado cerca de la reja del patio de juegos. Una mujer con un abrigo oscuro se inclinaba hacia él, su cabello suelto alrededor del rostro. Aún desde lejos mi corazón dio un vuelco. Lorena. Aceleré el paso, pero antes de que pudiera alcanzarlo, su voz llegó débilmente por el aire otoñal. Ella te mintió, Valentín. Yo soy tu verdadera madre. La cabeza de Valentín se ladeó, la confusión grabada en su rostro. Ella tocó su brazo ligeramente, sus ojos brillando con una mezcla de desesperación y desafío. Él no se apartó, pero sus hombros se tensaron. Para cuando llegué a la reja, Lorena se había mezclado entre la multitud, desvaneciéndose con la misma rapidez con la que se fue aquel día. Valentín estaba congelado con su lonchera colgando de la mano. Ah, ¿quién era esa?, pregunté, aunque ya lo sabía. Me miró, sus ojos amplios e inquietos. Dijo que tú mentiste, que ella es mi mamá. Las palabras cortaron más hondo que cualquier carta que hubiera enviado. Me incliné para encontrar su mirada, mis manos temblando al tocar sus hombros. Valentín, nunca he mentido sobre quién es tu madre. Pero ella es la que se fue. Yo soy la que se quedó. Parpadeó fuerte, sus labios apretados como si no supiera qué verdad sostener.
Esa noche apenas habló en la cena. Emiliano lo observaba de cerca. Clara tarareaba nerviosa, y Sofía intentaba llenar el silencio con charlas que quedaban sin respuesta. La risa que usualmente llenaba nuestra cocina se sentía a kilómetros de distancia. Cuando acosté a Valentín, giró su rostro hacia la pared. Me quedé en la penumbra deseando poder borrar las palabras de Lorena de sus oídos. Pero el veneno, una vez plantado, tiene su manera de esparcirse. Y mientras estaba en ese cuarto escuchando su respiración irregular, temí que las grietas que ella había abierto solo se harían más grandes de aquí en adelante. Han pasado 10 años y los niños crecieron ante mis ojos en adultos jóvenes. Emiliano tenía una seriedad constante que me recordaba y en mi difunto esposo. Clara llenaba la casa de música, su voz fortaleciéndose cada temporada. Sofía dibujaba en cada pedazo de papel que encontraba. Valentín, alguna vez tan pequeño en su carriola, ahora me sobrepasaba su risa profunda y sorprendente. Construimos una vida juntos frágil al principio, pero con el tiempo se volvió tan natural como respirar. Entonces llegó el golpe. Fue un golpe seco en la puerta principal, una tarde de otoño lo bastante fuerte para hacer temblar los platos en su alacena. Me limpié las manos en un trapo y abrí esperando a un vecino, tal vez a Carmen, con uno de sus guisados. En cambio, ahí estaba Lorena. Casi no la reconocí al principio. Su cabello estaba liso y peinado, su abrigo caro, su maquillaje impecable. Lucía como una mujer refinada, una extraña con el rostro de mi hija. A su lado estaba un hombre con traje a medida, maletín en mano, su expresión fría y cortante. Mamá, dijo Lorena, su tono formal distante. Este es el abogado Guzmán. Venimos por los niños. Por un momento no pude respirar. Mis ojos pasaron de ella al camino de entrada, donde un coche negro brillante esperaba tan diferente del sedán oxidado en el que se fue hace años. ¿Por los niños? Mi voz salió tensa, protectora. El hombre abrió su maletín y sacó unos papeles extendiéndolos hacia mí. Señora Morales, se le notifica. Nuestra cliente, la señora Lorena Morales, solicita la custodia de sus 4 hijos. Debe presentarse en corte dentro de 30 días. Las palabras se desdibujaron ante mis ojos. Custodia, logré decir. Ella los dejó aquí. Yo los crié. Son míos. Los ojos de Lorena se endurecieron. No son tuyos. Son mis hijos. Y tú los has mantenido lejos de mí ilegalmente por una década. Eso es secuestro, mamá. La acusación golpeó como un cuchillo. Mis rodillas flaquearon y me aferré al marco de la puerta para sostenerme. Secuestro. La palabra resonaba extraña y monstruosa, algo que nunca imaginé que se me asociara. Detrás de mí escuché pasos. Emiliano, ahora de 18, apareció al final del pasillo con sus libros aún en las manos. Su mandíbula se tensó al ver la escena. Clara lo siguió, su voz quebrándose. Mamá susurró la palabra incierta, frágil. Lorena miró más allá de mí hacia sus hijos, su sonrisa pintada titubeando por un segundo, antes de enderezarse. Sí, cariño. Vine a llevarlos a casa. Sofía bajó a medias las escaleras, aferrando su cuaderno de dibujo. Valentín estaba en el descansillo, sus hombros anchos, tensos, sus ojos amplios con algo entre miedo y furia. El aire en la casa se espesó, el peso de 10 años colapsando en un solo momento. No, dijo Emiliano con firmeza acercándose. Esta es nuestra casa. Su abuela no tiene ningún derecho legal sobre ustedes. Interrumpió el abogado con suavidad. La corte lo verá. Su madre está lista para ofrecer un entorno estable y legal. Estable. Legal. Quise reír ante lo absurdo, pero las caras de los niños me detuvieron. Las manos de Clara temblaban. Los ojos de Sofía pasaban de mí a Lorena, y Valentín apretaba el pasamanos tan fuerte que sus nudillos se blanqueaban. El pasado del que los había protegido ya no eran susurros, estaba en nuestra puerta vestido de seda y armado con la ley. Me forcé a encontrar la mirada de Lorena. Tú los dejaste, Lorena. Me los diste. Sus labios se curvaron en una sonrisa fina. Demuéstralo. Giró sobre sus talones el abogado tras ella,
y regresó al coche que esperaba. La puerta se cerró con una finalidad que me sacudió hasta el fondo. Los niños se reunieron a mi alrededor, sus voces subiendo con miedo y preguntas que no podía responder. Los abracé fuerte con el corazón roto, sabiendo que la pelea que tanto temía finalmente había llegado. Y mientras miraba los papeles de custodia temblando en mis manos, me pregunté cómo podría defendernos cuando la ley veía a Lorena como su madre y a mí como nada. Los papeles de custodia yacían abiertos en mi mesa de cocina, su lenguaje legal lo bastante afilado para cortar. Cada línea retorcía los últimos 10 años en algo irreconocible. Según la petición, yo había retenido ilegalmente a los hijos de Lorena, negado el acceso a la madre biológica y participado en un comportamiento manipulador diseñado para alejar a los menores de su madre. Palabras como custodia ilegal y derechos parentales saltaban de la página cada una, marcándome con acusaciones que nunca imaginé escuchar. Los niños se sentaron a mi alrededor, sus rostros pálidos, mientras leía secciones en voz alta, mi voz quebrándose, a pesar de mis esfuerzos por mantenerme firme. «Dice que no la dejaste vernos», murmuró Emiliano con la mandíbula tensa. «Eso es mentira». La voz de Clara tembló. «Esto significa que tenemos que irnos con ella». Sofía abrazó su cuaderno de dibujo contra el pecho, sus ojos amplios. «Abuela, no pueden llevarnos». «¿Verdad, Valentín no habló?» Estaba junto a la ventana mirando el camino como si el coche de Lorena pudiera reaparecer en cualquier momento. Sus hombros encorvados, el recuerdo de sus palabras susurradas, aún demasiado fresco. Alcancé la mano de Clara a través de la mesa. «Nadie los llevará a ningún lado esta noche. Son solo papeles. No deciden nada». Pero los niños me conocían lo suficiente para saber cuando ocultaba algo. Emiliano empujó los documentos hacia mí, sus ojos encendidos. «La hace sonar como si tú fueras la criminal. Como si nos hubieras robado». Las palabras dolían porque las había leído igual. Mi hija me había pintado como una ladrona, una manipuladora que había torcido la verdad para quedarse con sus hijos. Quería gritar, romper los papeles, pero en cambio me forcé a respirar. Eso es lo que escribió su abogado Emiliano. No lo hace, ¿verdad? Aún así las preguntas brotaban. ¿Creería el juez? ¿Los separarían? ¿Perderían el único hogar que recordaban? El miedo en sus voces sacudía algo profundo en mí, pero mantuve mi posición. Esa noche, después de que los menores se fueron a la cama, Emiliano se quedó en la cocina. Su voz era baja pero firme. ¿Y si la corte le cree? ¿Y si no nos escuchan? Lo miré, mi nieto casi hombre, ahora sus hombros firmes contra una tormenta que no debería enfrentar. Entonces peleamos más duro, dije. Decimos la verdad toda. No dejamos que reescriba la historia. Asintió, aunque veía la preocupación que intentaba ocultar. Más tarde, sola en mi cuarto, extendí los documentos sobre la cama. Cada acusación retorcía mis decisiones en armas. Las noches que había arrullado a Valentín, las mañanas que había trenzado el cabello de Clara, las tardes que había esperado en la escuela por Emiliano y Sofía, todo reducido a alienación y custodia ilegal. Lorena había guardado silencio por 10 años, sus únicas palabras, las cartas que había guardado en la caja de sobres. Pero ahora hablaba a través de tinta pulida, su voz llevada por la pluma de un abogado, y sonaba más fuerte que la mía jamás podría. Presioné mis manos contra mi rostro, el peso aplastándome. ¿Podía la verdad competir con mentiras vestidas de lenguaje legal? ¿Podía una década de amor superar unas hojas selladas por la corte? No lo sabía. Pero sabía una cosa: si ella quería una pelea, la tendría. Y mientras la casa se asentaba en silencio, sentía el miedo de los niños vibrando a través de las paredes, uniéndonos para la batalla que aún estaba por venir. Los papeles se quedaron en mi mesa por días, cada vez que intentaba guardarlos. Mis ojos encontraban las mismas frases: custodia, derechos, negación de acceso. Me carcomían, pero mientras más leía algo cambiaba en mi instinto.
Las palabras de Lorena no eran de amor ni arrepentimiento. Eran de posesión. Y el detalle que me golpeó más fuerte fue una línea metida casi casualmente en los documentos asuntos de herencia relacionados con el cuidado de los menores. Herencia. Mi pecho se apretó al mirar la palabra. Esto no era por Emiliano, Clara Sofía o Valentín. Era por la casa. La misma casa que Lorena había mencionado en una de sus cartas años atrás. La que dijo que le tocaba la mitad. La realización me golpeó como hielo en las venas. No estaba aquí para reparar lazos rotos ni reclamar una década perdida. Estaba aquí por ladrillos, madera y pesos. La custodia era solo la llave que planeaba usar para abrir la puerta. Esa noche me senté con Carmen en su cocina con un guisado enfriándose en el mostrador entre nosotras. Me sirvió té y escuchó mientras leía partes de la petición en voz alta. «No es por ellos», dije con la voz temblando. «Es por la casa. Si gana la custodia puede forzar una venta a reclamar su mitad y dejarnos a mí y a ellos con nada». El rostro de Carmen se endureció. Esa muchacha siempre tuvo ojo para atajos. Pero esto es crueldad. Me froté las sienes el cansancio apretando. Lo peor es que los niños no lo ven aún. Tienen miedo de que los lleve, pero no saben que solo son peones. ¿Cómo les digo que su madre no los quiere? Solo su herencia. Carmen alcanzó mi mano cubriéndola con la suya. No se lo dices. No ahora. Los proteges y peleas en la corte. Tienes pruebas, Elena. Tienes esas cartas, la nota del día que se fue. Eso es más de lo que muchos tienen. Pensé en la caja de sobres guardada en mi escritorio, la pila de exigencias de dinero, las amenazas garabateadas sobre la casa, las palabras egoístas que nunca preguntaban por el asma de Emiliano, los dibujos de Clara, las pesadillas de Sofía o la tos de Valentín. Pruebas sí, pero también veneno. Pruebas que podrían aplastar la fe de los niños en su madre sin remedio. Necesitaré un abogado, dije finalmente. Carmen asintió. Conozco a alguien en el hospital. Su hermana es abogada de familia. Te consigo su número. Por primera vez desde el golpe en la puerta, una pequeña chispa de resolución se encendió en mí. Si Lorena quería usar la ley contra mí, me armaría con la verdad. Podría ser vieja, pero no estaba indefensa. Cuando regresé a casa esa noche, los niños estaban esparcidos por el comedor, sus rostros tensos. Emiliano levantó la vista de sus libros. ¿Alguna noticia?, preguntó. Aún no, dije suavemente. Pero vamos a pelear. Juntos. Clara se apoyó en mi lado, su voz un susurro. ¿Crees que de verdad nos quiere de vuelta? Besé su cabello, la mentira amarga en mi lengua. No habría venido si no le importaran. Las palabras quemaban al salir porque en mi corazón sabía mejor. Lorena no quería el peso de la maternidad. Quería la escritura de la calle Magnolia. Mientras los acostaba después, me prometí que encontraría una manera de mostrarle a la corte quién era realmente, aunque significara abrir heridas viejas. La sala del tribunal olía a madera barnizada y piedra fría, el aire denso con tensión, como si las paredes mismas contuvieran el aliento. Me senté al frente, mi abogada a mi lado, mientras Lorena y su abogado ocupaban la otra mesa pulidos y compuestos. Detrás de mí, los niños esperaban, sus rostros pálidos, pero decididos. Cuando el juez los llamó uno por uno, mi corazón latía tan fuerte que pensé que toda la sala podía oírlo. Emiliano fue primero. A los 18 caminó al asiento de testigos con el paso firme que había desarrollado, cargando pesos demasiado grandes para su edad. Levantó la mano derecha, juró decir la verdad y miró directo al juez. «Tía Elena nos crió», dijo con firmeza. «Trabajó de noche, cocinó, nos llevó a la escuela. Nuestra madre no llamó, no visitó, no mandó tarjetas de cumpleaños. Por 10 años no estuvo. Tía Elena es la única madre que hemos tenido». El abogado intentó desestabilizarlo, preguntando si tal vez yo lo había vuelto contra su madre. Emiliano no titubeó. «Nadie tuvo que decirme nada. Lo viví.
Clara siguió su figura de 14 años temblando al sentarse. Apretó su amuleto de conejo, el mismo que cargaba desde los 6. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras hablaba. «Solía hacer dibujos para mi mamá», susurró. «Abuela los enviaba, pero siempre regresaban. Seguía esperando que viniera por nosotros, pero nunca lo hizo. Abuela me decía que solo estaba resolviendo cosas, pero sé que eligió no estar aquí. No quiero dejar a abuela. Ella es mi hogar». Sus palabras se quebraron y la sala quedó tan silenciosa que hasta el juez se inclinó hacia adelante. Sofía fue la siguiente, su franqueza cortando el aire callado. A los 12 no tenía la vacilación de su hermana. «Mamá se fue», dijo simplemente. «Abuela se quedó. Eso es todo. ¿Por qué debería ir con alguien que no me quiso antes?» Hubo un murmullo en la galería, mitad sorpresa, mitad admiración por su candor. El abogado de Lorena frunció el ceño, pero Sofía cruzó los brazos retándolo a discutir su verdad. Finalmente, Valentín. Al borde de los 13 parecía más alto de lo que recordaba en ese momento, pero también más joven, su rostro atrapado entre la infancia y las sombras de la traición. Se movió inquieto en la silla mirando a Lorena, luego a mí. «Ella me dijo una vez que abuela mintió». Empezó su voz baja. Las palabras se retorcían como cuchillos en mi pecho. «Pero cuando lo pensé me di cuenta de que abuela es la que ha estado aquí. Nos cuidó cuando nadie más lo hizo. No mintió. Solo no nos dijo qué tan malo era en verdad». Hizo una pausa con los ojos brillando. «No la voy a dejar. No por alguien que solo aparece cuando hay una pelea». Para cuando terminó el silencio en el tribunal, era pesado, casi reverente. Me limpié los ojos con mano temblorosa, abrumada por la fuerza en sus voces. El juez golpeó su pluma pensativamente contra el escritorio. «Gracias, niños. Pueden bajar». Regresaron a sus asientos detrás de mí y alcancé sus manos para apretarlas. El temblor en mi pecho se alivió por primera vez desde el golpe en la puerta. Pero al girarme de nuevo, capté la fría sonrisa de Lorena. No había terminado, aún no. La voz del juez resonó en la sala calma pero cargada. «Señora Morales, ¿tiene algo más que presentar?» Sentí la caja de cartas presionándome como una piedra que había cargado por una década. Mi abogada me miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. Alcancé mi bolso con manos temblorosas y saqué el sobre sellado que había estado en mi escritorio desde el día que Lorena se fue. «Mi hija dejó esto conmigo», dije, mi voz baja pero clara. Y más llegaron en los años siguientes. Ninguna preguntaba por los niños. ¿Solo pedían dinero? O peor. El juez hizo un gesto al alguacil. Coloqué el sobre en su mano, mi corazón latiendo fuerte, mientras lo llevaban al estrado. Lo abrió desdoblando los papeles lentamente, leyéndolos con grave atención. El silencio en el tribunal era sofocante, mientras el juez comenzaba a leer en voz alta. «Mamá, necesito efectivo. No hagas preguntas. Todavía tienes la casa, me toca la mitad. Lo arreglaremos algún día. Mándame 5.000 pesos. Rápido. Vuelvo pronto». Las palabras pesaban en la sala, su egoísmo innegable. Detrás de mí sentí a Emiliano tensarse, la respiración de Clara, detenerse, la mano de Sofía apretar su cuaderno. Valentín, sin embargo, se quedó quieto, su silencio más fuerte que cualquier cosa. El juez dejó los papeles, su mirada firme en mí. «¿Saben los niños de estas cartas?» Tragué fuerte. «Aún no». «¿Por qué no?» «Porque quería protegerlos de su indiferencia, de su codicia». Mi voz se quebró, pero mantuve mi posición. Quería que creyeran que su madre podría regresar por amor, no por dinero. El juez se recostó golpeando su pluma contra el estrado. Por un momento fugaz, pensé que la marea había cambiado. El tribunal murmuraba cabezas asintiendo la verdad, por fin visible. Pero entonces, Lorena se levantó. Calma, compuesta, su abogado a su lado. «Señoría», comenzó su abogado con suavidad, «mi cliente tiene pruebas de que estas supuestas cartas son una distracción del verdadero problema.
Tenemos aquí documentos, correos electrónicos, avisos fechados que muestran que la señora Morales le negó el acceso a sus hijos, ignorando repetidos intentos de reconectar. Sostuvo una carpeta gruesa de páginas, cada una sellada y etiquetada. El alguacil la llevó al frente, y pronto el juez leía otra vez mensajes que me pintaban como una barrera, una manipuladora que había interceptado llamadas, bloqueado visitas, vuelto a los niños contra su madre. Mi respiración se detuvo. Eran falsificaciones, lo supe en el momento en que las vi, pero las firmas cuidadosas, los sellos de aspecto oficial, la línea de tiempo ordenada, creaban una historia que convertía mi silencio en culpa. Jadeos recorrieron la sala. El peso que había comenzado a levantarse se estrelló de nuevo sobre mí. Los ojos de Lorena se encontraron con los míos a través del tribunal, fríos y triunfantes. Por primera vez vi no desesperación sino cálculo. Una hija que había afilado sus mentiras lo suficiente para cortar la verdad. El rostro del juez era ilegible mientras dejaba la carpeta a un lado. Esto requerirá más revisión, dijo con calma. Debemos considerar toda la evidencia. Mi abogada se inclinó susurrando con fiereza. Lo pelearemos. No pierdas el ánimo. Pero al mirar atrás a los niños, la mandíbula apretada de Emiliano, las lágrimas de Clara, la confusión de Sofía, la mirada turbada de Valentín, sentí el suelo moverse bajo nosotros. La verdad ya no era suficiente. Y supe entonces que la justicia necesitaría más que solo palabras para sobrevivir. El juicio se extendió a una segunda semana y su peso casi me rompió. Los documentos falsificados de Lorena me pintaban como ladrona. La voz de su abogado sonaba suave y confiada, y aunque los testimonios de los niños habían conmovido corazones, la duda aún flotaba. Me senté en la mesa de la demandante con las manos apretadas mientras el juez se preparaba para recesar. La esperanza se había adelgazado en algo frágil, casi transparente. Entonces las puertas del tribunal se abrieron. Un hombre alto con canas entró con un pequeño USB en la mano. Su presencia giró cabezas y mi corazón dio un salto cuando lo reconocí. Eric Salazar, el ex esposo de Lorena. Había envejecido con líneas marcadas en su rostro, pero sus ojos eran firmes mientras recorrían la sala. «Señoría», dijo mi abogada rápidamente poniéndose de pie, «tenemos un nuevo testigo con evidencia crucial para este caso». Las cejas del juez se fruncieron, pero hizo un gesto para que Eric avanzara. Tras jurar, Eric carraspeó. «Hace años Lorena me envió esto», dijo levantando el USB. Un mensaje de video. No le di importancia entonces, pero cuando supe de este caso, supe que importaba. El alguacil lo llevó al secretario, y en momentos la pantalla cobró vida. Lorena apareció más joven, pero inconfundible, sentada en un bar poco iluminado con una bebida en la mano. Su risa era aguda, despreocupada. «Estoy harta de los niños», dijo girando el popote entre sus dedos. «4 demasiado. Que mamá se encargue, siempre limpia mis desastres. Ahora tengo mi libertad. Y cuando arregle lo del dinero no miraré atrás». Levantó su vaso en un brindis burlón. «Por empezar de nuevo». El video se cortó en negro, pero el silencio que dejó fue más fuerte que cualquier palabra. Jadeos recorrieron el tribunal seguidos de un murmullo. Sentí mi pecho apretarse, mis manos aferrando el borde de la mesa, mientras Lorena se quedaba congelada, su rostro pálido, su compostura derrumbándose. La mirada del juez era severa al mirarla. «Señora Morales, niega esta grabación». Los labios de Lorena se movieron, pero no salió sonido. Su abogado intentó intervenir, tropezando con palabras sobre contexto y mal juicio, pero el daño estaba hecho. El juez golpeó su mazo una vez, el sonido afilado como trueno. «Suficiente. La evidencia es clara. La señora Elena Morales ha criado a estos niños por 10 años con estabilidad y cuidado. El abandono de la señora Lorena Morales es innegable. Esta corte otorga la tutela completa a la señora Morales y emite una orden de restricción que prohíbe a la señora Morales
Contacto por un mínimo de 7 años. Las palabras me envolvieron como una marea rompiendo contra la roca. El alivio surgió mezclado con un dolor tan profundo que casi me dobló. Detrás de mí, Emiliano exhaló fuerte. Clara soltó un sollozo. Sofía susurró: «Ganamos». Y la mano de Valentín se deslizó en la mía, su agarre firme anclándome. Al otro lado, Lorena se hundió en su silla, su máscara rota. Por primera vez vino desafío sino vacío. El mazo golpeó de nuevo finale, irrevocable. Y mientras salíamos del tribunal al aire otoñal, me pregunté qué clase de futuro podríamos construir sobre la verdad que finalmente había hablado. Los días tras el veredicto se sintieron más ligeros, aunque las cicatrices de la pelea permanecían. La noticia corrió rápido por Querétaro, los planes de Lorena expuestos, su reputación destrozada. Sin la casa sin custodia y cargada con las deudas de su abogado, cayó en bancarrota. Escuché que se mudó a un departamento pequeño, sus supuestos amigos dispersándose cuando el dinero se acabó. No me regodeé. Solo sentí esa tristeza que viene cuando alguien que alguna vez amaste elige la ruina sobre la redención. Aquí en la calle Magnolia, la vida comenzó a estabilizarse otra vez. La casa golpeada pero no rota. Parecía respirar con nosotros, sus muros ya no resonando con miedo. Emiliano guardaba sus cuadernos con la determinación de un hombre entrando en su propio camino. Cartas de aceptación universitaria yacían ordenadas en su escritorio, esperando su elección. Hablaba hasta tarde de biología, de querer curar gente como yo. Lo hice alguna vez como enfermera. Clara llenaba la cocina de canciones, su voz más fuerte cada semana. Se unió al coro de la escuela practicando hasta que las paredes vibraban con sus melodías. Había heredado la belleza de Lorena, pero nada de su vacío. Sus dones venían de un lugar de esperanza, no de escape. Sofía dibujaba en cada pedazo de papel que encontraba, dejando rastros de lápiz en servilletas y cuadernos. Soñaba en voz alta con estudiar arte, sus ojos brillando con una luz que rezaba nunca se apagara. Sus bocetos crudos y vibrantes llenaban la puerta del refrigerador, convirtiéndola en una galería de su corazón. Y Valentín, alguna vez el niño que me llamó mamá por error, ahora corría por los campos con un balón de fútbol a sus pies. Su risa resonaba en el patio, su confianza cosiendo lentamente la herida que Lorena dejó con sus susurros venenosos. A veces me miraba con preguntas en los ojos, pero su lealtad nunca vaciló. Una noche, cuando los niños estaban en sus rincones de la casa, Emiliano inclinado sobre un libro, Clara tarareando mientras lavaba platos, Sofía dibujando, Valentín practicando tiros en el patio, abrí el cajón de mi escritorio. Dentro yacía una pequeña llave de latón pulida por el tiempo. Era la de repuesto de la puerta principal, alguna vez colgada en un gancho para la familia. La sostuve en mi mano, su peso jalando recuerdos demasiado pesados para nombrar. La metí en una caja de madera y giré la cerradura. Mientras la llave hacía clic, susurré al silencio. No para intrusos, solo para el respeto. La casa crujió en respuesta, el roble afuera susurrando, como si también entendiera. Habíamos sobrevivido a la traición, las mentiras y los tribunales. Nos mantuvimos juntos cuando todo amenazaba con separarnos. El futuro se extendía incierto pero amplio ante nosotros, pavimentado no con la codicia de Lorena, sino con la fuerza callada de lo que habíamos construido. Y mientras miraba a mi familia, mis hijos, ahora en todo menos en nombre, supe que la puerta de mi vida ya no estaba abierta para quienes llegaban con las manos vacías. Cuando el respeto finalmente toque, abriré la puerta o la guardaré para siempre.